Hola chicos y chicas, volvemos entonces con la continuación de nuestro video anterior de ciclo celular. En este momento entonces hablaremos sobre todo el tema que tiene que ver con muerte celular. Dentro de ellos tocaremos los subtemas de necrosis, apoptosis y autofagia. Muy bien, entonces nosotros hablamos que en el ciclo celular es el proceso que se da para que a partir de una célula nazcan más células. Específicamente de una célula madre o una célula progenitora, nazcan dos células hijas o dos células nuevas. La gran pregunta es, ¿qué ocurre? Ahí vimos entonces lo que tiene que ver con la vida de las células. ¿Qué va a ocurrir con lo contrario? La muerte de las células, la muerte celular. Entonces, como lo vemos en este gráfico, se puede ver que van a existir dos formas principales de muerte celular, como lo es la necrosis y como lo es la apoptosis. Claramente las dos son distintas, tienen diferencias eh, fisiológicas, funcionales, que caracterizan a cada una de ellas, ¿vale? Entonces, así a grandes rasgos, que luego los veremos mucho mejor, la necrosis se da cuando existe un daño en la célula, un daño externo, incluso existe un daño en el tejido del cual hace parte la célula y por eso ella se ve no en la obligación, sino que se ve en la situación de que muere. Y en la otra, la apoptosis, la propia célula se hace por señales internas, es decir, de la misma célula o por señales externas de otra célula, se va a ver en la obligación de morir. En las dos va a ocurrir muerte celular, claro está, pero como lo podemos ver y creo, y desde mi punto de vista es una de las más grandes diferencias que existe entre los dos procesos, es que cuando existe necrosis, existe un daño a las células y ya lo hablamos, pero aparte de eso pueden notar que hay mucha desorganización de los productos que hay dentro de las células, de los organelos, a eso se le llama organelo. En cambio, en la apoptosis, nótese que cada uno de esos organelos, es decir, cada uno de los componentes que tenía la célula, se van a ver protegidos por vesículas. Quiere decir, es un proceso mucho más ordenado, mucho, eh, con mucha más participación de la propia célula. Por eso se dice que es un estilo de suicidio, porque a pesar de que la célula muere, la célula es consciente de que va a morir y se prepara para morir. En cambio, la necrosis es una muerte, por así decirlo, repentina. Entonces, como lo hablábamos, tenemos primeramente la apoptosis. La apoptosis, entonces, es una forma de muerte celular programada, o pues, como les mencionaba, suicidio celular. Es diferente de la necrosis, son dos cosas distintas y hay que tenerlo muy en cuenta, en la cual las células mueren debido a otras lesiones que van a tener. La apoptosis entonces es un proceso ordenado donde el contenido celular se empaca en pequeños paquetes membranosos para que otras células inmunes recojan esos desperdicios. ¿Listo? Entonces, luego la apoptosis, ¿qué va a hacer? La apoptosis va a retirar las células durante el desarrollo, es decir, cuando hablamos anteriormente que puede que una célula que mientras esté dando el proceso de ciclo celular se vea en la obligación de morir, senescencia, ahí puede actuar la apoptosis. La apoptosis también va a eliminar células infectadas de algunos virus y también va a eliminar células que se pueden convertir en células cancerígenas. Además de eso, va a mantener el equilibrio en el organismo. Si hay una célula que ya está demasiado vieja o ya cumplió sus funciones, entonces por medio de la apoptosis, esa célula muere para dar luego cabida a más células y se mantenga ese equilibrio de que si una célula muere, tengo otra célula detrás de ella que la va a reemplazar. Entonces, las células que experimentan apoptosis pasan por un proceso diferente y como se los mencionaba previamente, es mucho más ordenado, es el proceso celular, es el proceso de muerte celular más ordenado que hay.
se encogen, es decir, la célula disminuye su tamaño y empieza a desarrollar unas burbujas que van a ser las futuras vesículas, también llamadas ampollas, en su superficie. Entonces, todos los organelos, toda la información genética se empieza a almacenar en esas vesículas, que obviamente van a ser membranas, y luego finalmente esas vesículas van a atraer a células del sistema inmune llamados células fagocíticas, principalmente macrófagos, y lo que van a hacer es que van a fagocitar esos residuos, es decir, entre comillas, se van a comer o van a ingerir, entre comillas, nuevamente repito, esos residuos, esas vesículas que quedaron con los residuos de la célula que ya murió previamente. Entonces, ¿cuáles son las dos situaciones que pueden ocurrir en un daño en el ADN? Pues bueno, cuando existe un daño en el ADN, ese daño hay ocasiones que se puede arreglar, se puede solucionar ese daño. Pero cuando ya la célula da cuenta de que es un daño totalmente irreparable, van a ocurrir una de dos cosas. La célula entra en proceso de apoptosis, es decir, la célula muere y no hay riesgo de que se convierta en una célula cancerígena, o la célula continúa en el ciclo celular dividiéndose, saltándose los filtros, saltándose los puntos de control que ya hablamos anteriormente, y se puede convertir potencialmente en un proceso de cáncer. Cuando lo que ya les hablaba, cuando el ADN está dañado, la célula detecta el daño e intenta repararlo. Si es irreparable, pues ella misma se manda hacia la apoptosis para morir y así asegurar de que ese ADN dañado no se va a retransmitir a otras células. Esto a palabras más, palabras menos, es la apoptosis. Como lo pueden ver, es una cascada de señalización en la que van a actuar muchísimas moléculas, muchísimas, e incluso hay muchísimas vías en las cuales van a intervenir distintos tipos de moléculas y de proteínas. Pero, digamos que con la experiencia, hay algunas que me gustaría destacar. Una de ellas son las caspasas. Entonces, las caspasas son una familia de enzimas que lo que van a hacer es que van a romper a otras proteínas. Entonces, ya sabemos, sabiendo que esto es el proceso de apoptosis, entonces estas caspasas, voy a intentar, aquí, ¿dónde está? Aquí. Entonces, aquí tenemos una caspasa, aquí tenemos otra caspasa, aquí tenemos la familia entera, miren que aquí hay varias, aquí hay otra que actúa, por aquí hay otra. Todas esas lo que me van a llevar es a muerte celular. ¿Listo? Entonces, como ya les hablaba, son mediadores de la apoptosis, quiere decir de la muerte celular. También se van a ver implicadas en la maduración de las proteínas, ya que acordémonos que cuando una proteína está madurando, pueden haber secciones de aminoácidos de esa proteína que tengan que ser degradados. Ahí también se pueden ver las caspasas. Pero pues como no es nuestro tema a venir, entonces lo dejamos pasar por alto. A final de cuentas, ¿para qué sirven estas caspasas? Para degradar las proteínas. Y acordémonos que en la célula existen cientos de proteínas. Acordémonos de la clase que vimos sobre proteínas, de que la proteína o la existencia de las proteínas es igual a la existencia de la vida del ser humano. Cuando existen fallos en los procesos mediados por caspasas, puede ocurrir desarrollo de tumores, o sea, crecimiento anormal o proliferación anormal de células. Pueden ocurrir enfermedades autoinmunes, quiere decir que nuestro propio sistema inmune se ataca a sí mismo, y como una activación excesiva de estas caspasas, lo que produciría un daño de muchas proteínas al mismo tiempo, y existen enfermedades vinculadas a esto como el Alzheimer. Y hay otra cosa, bueno, otra cosa no, perdón, otra molécula que quiero destacar, como lo es el gen P53 o la proteína P53. Entonces, ella es esencial para inducir la respuesta de la célula ante el daño del ADN, porque ella para el ciclo, ella hace de todo. Ella puede parar el ciclo celular, ella puede
intentar reparar los daños que encuentra en la información genética de la célula dañada, e incluso si no logra repararlo, es la que va a decir la célula tiene que morir. Como tiene todas esas funciones, se le considera como el guardián del genoma, el guardián de la información genética de las células, y asimismo un P53 defectuoso en una persona podría permitir que muchas células empiecen a proliferar de una forma irregular, de una forma normal, dando como resultado tumores. Incluso en cerca del 53% de los casos que existen de varios tipos de cáncer, entre el 47 y el 53% de los casos de diferentes tipos de tumores o de distintos tipos de cánceres que hay, se ha encontrado que existe un compromiso en el mal desarrollo o en la mala actividad de este gen P53. Igual ahí se los dice, alrededor de un 50% de todos los tumores humanos contienen mutaciones en la proteína P53. Entonces recordemos, detiene el ciclo celular, intenta reparar o puede reparar los daños al ADN. Y por último, si no son reparables los daños del ADN, entonces va a hacer que la célula muera finalmente, activando los genes BAX, BAC o PUMA, que también los tienen que tener muy en cuenta. Pero pues a palabras más, palabras menos, los genes BAC, BAX o PUMA, o las proteínas BAX, BAC, PUMA, son como aquí los podemos ver. Permítanme, en un momento se los señalo. Entonces aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de la apoptosis, y aquí tenemos la infusión de los BAC. Aquí tenemos, aquí tenemos los BATs. Vea que antes del BATs está la P53. Ese BATs activa el citocromo C, que me va a llevar luego finalmente a la muerte de la célula. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya ahí terminamos el tema de apoptosis, entramos ya al tema de necrosis, que como ya lo hablamos, también es una muerte celular, pero es una muerte celular que no está tan programada, tan organizada, sino que es mucho más inesperada. Entonces, el proceso de la necrosis es un patrón morfológico, quiere decir, del funcionamiento celular de la muerte, ojo, patológica, es clave esa palabra, patológica, quiere decir de la muerte que no proviene de algo, del proceso normal. Es decir, aquí ya estamos enfrentándonos a algún tipo de enfermedad, y es muy importante tenerlo en cuenta en nuestro proceso como estudiantes de enfermería o como enfermeros en formación. Entonces va a afectar a conjunto de células o a cualquier tejido en nuestro organismo vivo. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una putrefacción de los órganos que va a causar una lesión que no se puede curar. Entonces, poca sangre, acordémonos que toda esa sangre cuando llega a los tejidos trae oxígeno, y al haber poca sangre va a haber poco oxígeno en los tejidos, provocando esta muerte de las células, un traumatismo, exposición a radiación, acción de varias sustancias químicas o tóxicas, o incluso infecciones o a enfermedades autoinmunes. La necrosis es un proceso irreversible, quiere decir que no hay forma, vaya la redundancia, no hay forma de revertir un proceso de necrosis celular. Ya un tejido necrótico, la única forma de curarlo es amputando, y este proceso no se debe confundir ni con apoptosis ni con autólisis. Y por último, entonces, tenemos la autofagia, que es un mecanismo regulado, natural y destructivo de las células, en el que normalmente eso se da en periodos de ayuno o en periodos en donde no existe energía para la célula. Entonces lo que la célula hace es desmontar, es decir, recoger las cosas que para ella como célula son innecesarias, pero puede sacar energía de ellas. Así que es como algo así como la célula se alimenta de sí misma, recibe energía por medio de sí misma. Entonces haga de cuenta que es como un estilo de canibalismo celular. La célula se come a sí misma, pero no al punto de dañar su funcionamiento como tal. Por eso dicen elementos innecesarios o que ya no funcionan. Se dan varias situaciones en las que puede ocurrir. Una de ellas es el mantenimiento celular. Si la célula necesita sobrevivir frente a algún tipo de situación,
y la única forma de hacerlo es por medio de esta autofagia. Si la única forma de conseguir energía, de conseguir alimento, de conseguir los nutrientes necesarios para su desarrollo es por medio de ella misma, ella va a realizar este proceso de autofagia. Para afrontar la hambruna, lo que les digo, cuando estamos desnutridos, cuando hay escasez de alimento, cuando estamos en periodos de muy extensa, de una ayuna de un tiempo muy extenso, un tiempo muy prolongado, inanición, entonces lo que se dice, las células degradan proteínas o elementos y estructuras dañadas y junto a ellas o con ellas es que va a poder lograr mantener esa estabilidad o esa supervivencia celular. Respuesta a la infección, la autofagia también va a tener un punto muy importante en todo lo que tiene que ver con la acción del sistema inmune, con la respuesta inmune frente a patógenos, frente a microorganismos ajenos a nuestro organismo. Y por último, el metabolismo. Entonces, normalmente cuando una célula se encuentra en degradación, por ejemplo, muere una célula A, puede existir que la célula B se pueda alimentar de los residuos de esa célula A. Y por último, lo que les comentaba, bueno, haciendo una retroalimentación, tenemos entonces que la apoptosis es la muerte de una célula, pero es una muerte programada, una muerte organizada. La necrosis también es la muerte de las células, pero es una muerte desorganizada, es una muerte que no está programada, digamos que toma por sorpresa a la célula. Y por último tenemos la autofagia, que es la célula no destruyéndose, pero sí desintegrándose a sí misma para poder obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir. Y por último, entonces tenemos las células tumorales. Entonces, las células tumorales tienen mutaciones que les permiten saltarse los controles moleculares que ya hablamos en el video anterior y se van a dividir sin control. Entonces, una célula tumoral necesita muchas mutaciones para conseguirlo, puesto que ya hemos dicho, hay muchas vías de regulación y va a haber un control inmenso en muchas moléculas y muchas proteínas en los puntos de control. Y para saltar todo eso, una célula tumoral debe tener miles de mecanismos para poder saltarse todos esos puntos de control o para poder pasar como si fuera una célula normal, pero realmente no está bien. Entonces van a existir dos tipos de genes, los oncogenes y los genes supresores de tumores. Los oncogenes son los que van a favorecer el avance de la célula oncogénica, es decir, de la célula tumoral, y esos oncogenes favorecen el avance de esa célula en el ciclo celular, y los segundos son los que van a impedir que esa célula siga avanzando en el ciclo celular. Entonces, digamos que hay un equilibrio entre los dos para todo lo que tiene que ver con la existencia de las células tumorales. Y bueno, hasta aquí hemos terminado. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido mucho con esto. Y pues bueno, no siendo más, nos vemos pronto.